un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí. Amigas, amigos de la República Dominicana y el mundo, buenas noches para todos. Directamente desde su canal del Sol, Canal 6, nos complacemos en presentarles Audiencia Preliminar, una producción de Collier & Collier International Music y Collier & Collier International Law Firm, con el patrocinio exclusivo de PAC Worldwide Corporation, distribuidores exclusivos para la República Dominicana y todo el mundo de los productos naturales Biocel, Ultra Prost y el Kick del Placer. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Omar. Buenas noches a todo ese público que nos sintoniza, como ya es costumbre, en esta su sección de Audiencia Preliminar. Hoy, aquí estamos disponibles, vamos a estar llevando múltiple información porque siguen las situaciones alrededor no solamente de la situación de la pandemia, sino también de alguna forma u otra, algunas alzas en los alimentos de la canasta básica, alzas en las materias primas y situaciones con las que se enfrenta el tren gubernamental al día de hoy, Omar. Bueno, y ayer tuvimos la visita de Richard Valdés, alcalde de Palmarejo. Ya ustedes pudieron ver el desarrollo de Richard Valdés y las cosas que está haciendo en Palmarejo. Nosotros prometimos que en la circunscripción 5 íbamos a tener un desarrollo de todo lo que va sucediendo en las alcaldías. Esperamos para el próximo lunes a Carlos Montaño y luego el martes pues tendremos a la Popi, Milta Pérez de La Guayiga, y así seguiremos trayendo luego a Cristian Encarnación, que estará presente con nosotros. Miren, en Pedro Brán, el alcalde Wilson Paniagua pues está tirando la puerta por la ventana y yo quiero enseñarle lo que está haciendo Wilson en Pedro Brán. Así que le voy a solicitar a nuestro director que nos presente la fotografía o los videos que él tenga de Wilson Paniagua desarrollando el municipio cabecera de Pedro Brán. Y me siento bien elogiado por esta iniciativa que ustedes han tomado de saber que tienen que prepararse. Y nosotros como alcalde no hemos puesto una meta de cumplir con lo que dijimos, transformar a esos jóvenes de bien, la niña, los jóvenes, porque los pueblos se transforman, como ya dice anterior, por la educación. Para nosotros transformar nuestro pueblo de Pedro Brán, para que tengan educación mañana, cómo se deposita la basura, cómo se hacen las cosas, tenemos que preparar a los jóvenes, porque desde ahí es que viene el cambio. Ustedes pueden contar conmigo que les voy a dar apoyo. Nosotros les vamos a dar apoyo. Les vamos a donar una guagua desde la alcaldía también, para que tengan su propia guagua los estudiantes, para trasladarlo a Litla, trasladarlo aquí, que ya nosotros ya buscamos hasta el solar donde se vamos a montar el Litla, y en lo adelante veremos también si podemos trasladar parte de la vocacional, como tenemos el ejército allá y tenemos tierra, a ver qué podemos hacer también para que avance más la educación en Pedro Brán. Cuenten con un servidor, que soy yo, y con esos jóvenes y estas mujeres que se han dedicado a caminar y a buscarlo a ustedes, para que se inscriban en los cursos de talleres, en los que ustedes entiendan que van a desenvolver, pero también cuenten que ese curso y ese diploma no va a entrar debajo de un colchón. Que aquí nosotros, las autoridades y quien le habla, nos vamos a preocupar para decir mañana se nombraron un 80% o un 90%. Sería mejor que hicieran un 100%, pero como ustedes saben que es bastante amplio, pero nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, habido y por haber. Cuenten con Wilson Paniagua, alcalde, que vamos con el desarrollo de Pedro Brán. Vieron a Wilson Paniagua, donde hay más de 100 estudiantes que van a ir a Litla porque él quiere desarrollar la juventud de Pedro Brán,
capacitarlo en el ITRA para que tengan una carrera técnica. Igual que todos esos muchachos, yo siempre he sacado a relucir la importancia que tiene Pedro Brán como municipio cabecera y por qué yo hago tanto hincapié en que el gobierno central y el partido le preste atención a los municipios de Pedro Brán y de toda la circunscripción 5. Mire, ahí ustedes pueden ver lo que está haciendo Wilson con el problema del agua. Él está dotando de tubería a las zonas donde el agua no llega en Pedro Brán, porque él dijo que él vino a gobernar como alcalde en beneficio de su comunidad. Ya ustedes pueden ver lo que está haciendo Wilson Paniagua en Pedro Brán y el empeño de los propios municipios de Pedro Brán que están trabajando, está creando fuentes de trabajo a la vez porque le está dando oportunidad a la gente de Pedro Brán a que ayuden a construir a Pedro Brán y a hacer una ciudad diferente. Wilson Paniagua, digno de admiración, así como Richard Valdés. Son dos de nuestros alcaldes de la circunscripción 5. Ustedes pueden ver la conexión que hizo Wilson, cómo las aguas negras contaminaban el agua en Pedro Brán y se metió tubería nueva para evitar ese desastre que dejó la administración pasada en Pedro Brán. Los municipios de Pedro Brán llenos de alegría con Wilson Paniagua. Hay algo que yo quiero decirle a ustedes. No sé si el director tiene a mano una foto de una persona que es de Pedro Brán. Una persona de Pedro Brán que estudió en diferentes países del mundo. Estudió en la China, estudió en Italia. Tiene un interés marcado de ser nombrado por Cancillería como vicecónsul en cualquier país donde él pueda brindar su servicio. Esa persona asistió a la oficina nuestra. Cuando nosotros vimos el currículum de esa persona, nos llenó de sorpresa. Estamos hablando de un residente de Pedro Brán que Oscar Corniel le dará todas las generales de ese residente en cualquier momento. Ahí lo tienen en pantalla, Oscar. Claro que sí, ese que está en pantalla es el licenciado Wilkin Vladimir Beliar, un joven con vasta preparación, no solamente con un camino y una trayectoria política, un poder de convocatoria y un líder nato, sino una persona bastante preparada. Es licenciado en Filosofía y Letras, es licenciado en Psicología Clínica, Teología Bíblica y tiene más de 14 diplomados, Omar, entre los cuales te puedo mencionar Gerencia Política y Gestión de Gobierno en la Universidad Católica Santo Domingo. Hizo un diplomado en Génesis de las Ideas Políticas también, Desarrollo Local, Políticas Públicas y Mecanismos de Participación para Jóvenes, Liderazgo Político y Gestión Social en la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, Gestión Municipal también, Economía Política y por otro lado también como formación complementaria, Relaciones Humanas, Relaciones Públicas, es locutor, Ministerio de Cultura, Diseño Gráfico Publicitario, técnico en informática, experto en trámites de solicitud de visado no inmigrante en los Estados Unidos y ha hecho varios cursos, talleres en diferentes áreas. Es una persona altamente preparada, domina 5 idiomas, el español, el italiano, el portugués, el inglés y el chino mandarín. Una persona con aptas destrezas y actitudes y sobre todo un joven con capacidad, con preparación y que tiene una trayectoria y un camino político bastante amplio, Omar. Mira, cuando se habla de Wilkin Beliar, se está hablando de un joven criado, nacido y criado en Pedro Brán, con el dominio de 5 idiomas. Yo creo que Cancillería y tanto el PRM como el gobierno central, que tanto reclamo han hecho en que las personas deben tener currículum. Tenemos un joven de esa comunidad a la que yo vivo siempre defendiendo y por la que yo vivo abogando, que domina 5 idiomas. Quizá en Cancillería hayan gente capaces, pero quizás son pocos los que pueden dominar 5 idiomas. Este muchacho tuvo la oportunidad de ir a China
y aprendió a hablar mandarín en un curso que fue a hacer a China. ¿En tan solo 5 meses? En tan solo 5 meses. Que hablar mandarín es una parte de la cultura china mucho más difícil, por lo amplio del lenguaje. Y ese muchacho domina el mandarín, domina el italiano, domina el portugués, domina el español y domina el inglés. Y está desempleado y es de Pedro Brán. Hay que hacer un llamado a Luis Abinader, al presidente Luis Abinader y a su equipo de trabajo. Ese muchacho estudió psicología clínica en Italia, en Roma, durante muchos años. Hizo también teología allá. Inclusive, déjame tocarte esto que tengo aquí, que a mí me llamó bastante la atención. Tú sabes que Roma tiene una particularidad. Y es que allá él conoce el 100% de cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que todavía en Roma no hay vicecónsules nombrados, ni ministros consejeros, y yo creo que este puede ser un valor agregado a la representación nuestra allá en Roma, en Italia, o en cualquier parte que él pueda poner a disposición su conocimiento, su aprendizaje. Es un joven que ha trabajado, es un joven que se ha preparado y así lo ha demostrado. Y yo creo que debe tomarse en cuenta. Y algo muy importante, que en la campaña donde nosotros reclamamos a la juventud que se uniera a nosotros, Wilkin Belial fue un trabajador incansable de Pedro Brán por el PRM. Entonces, si el problema es currículum, si el problema es capacidad, tenemos un joven capacitado, nacido y criado en Pedro Brán. Tiene las 5 herramientas. Así que yo creo que deberíamos tomar en cuenta a Wilkin, salvo que no sea posible y tengamos que recurrir, como siempre lo hacemos, a amigos internacionales, para sacar lo que en nuestro país se cultiva y se produce y tener que exportarlo a otros sitios. Es una pena eso. Vamos a ver si pueden colocar a Wilkin en el caso hipotético que por unas razones no se pueda, pues nosotros vamos a esperar y de todas maneras vamos a tratar de gestionar a través de nuestros amigos internacionales, de que nos den la oportunidad de colocar a Wilkin. Él quisiera trabajar para su país, quisiera trabajar para su partido, para el cual ha venido trabajando en toda una campaña. Así que yo espero que se tome en cuenta a Wilkin Belial en cualquier posición disponible en Cancillería, donde él con su capacidad pueda ocupar una posición. Mira, Oscar, por otro lado hay preocupación por alza de precios de la materia prima. Saben que el CONEP tiene hoy una nueva directiva que apenas inició hace unos días en su nueva versión, y esto es una visita de cortesía, de alguna forma de cortesía del empresariado nacional al gobierno dominicano, donde se dio una revisión de la agenda nacional, de los planes que tiene el gobierno y del apoyo que el empresariado dominicano nos va a dar para impulsar muchos de ellos. Pero es una conversación de ese tipo. ¿Se habló del pacto fiscal, del proyecto de pacto fiscal que está en... Se habló de la necesidad de que en este año será un año de pactos, de conversación, de consensos, de la construcción de iniciativas comunes. El gobierno dominicano tiene algunas iniciativas y sobre la agenda nacional hay algunas que ustedes conocen que deben de construirse en este año. Este año será un año de la necesidad de llegar a consensos y de construir esfuerzos conjuntos para poder impulsar el país hacia nuevos horizontes, sobre todo en el culmino de esta pandemia que vivimos todos. Ministro, ¿cómo es que el gobierno anuncia la eliminación del DICAM? Y usted mismo ha asegurado de que este organismo era parte del microtráfico en los barrios, y vemos hoy entonces que el vocero de la policía dice que esos miembros van a pasar a esa institución a ser parte de la investigación. ¿Lo entendí? No, el gobierno dominicano está en un proceso de reformas en diferentes naturalezas. Hemos refundido diferentes instituciones, tanto en el orden de los cuerpos castrenses, como es este caso, así como también de la administración en sentido general. La ola de reformas se van a dar en diferentes etapas. Vivimos una primera al inicio del gobierno y entiendo que en algún momento de este año también vendrá otra segunda ola de reformas. Y estas buscan hacer un gobierno más inteligente, más eficiente, más ágil y más productivo. No hay duda que en materia de la persecución de la droga este gobierno ha pasado con notas muy positivas. Nunca antes en tan poco tiempo se le habían dado golpes tan fuertes al narcotráfico en República Dominicana. Escuchamos a José Ignacio Paliza con su preocupación por el alza
de la materia prima, Oscar. Tú sabes que esa preocupación viene porque realmente el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, Pedro Brache, se acercó a ellos manifestando la preocupación con el alza de las primas. Y creo que por ahí viene la preocupación de él. Yo quiero que esto se extrapole y no únicamente quede a nivel de las empresas privadas, porque si bien es cierto que las empresas privadas han sido golpeadas por el tema de la economía, y me imagino que, dada la preocupación de la alza de la prima, se busca de alguna forma u otra algún subsidio, Omar. Yo creo que la preocupación también debe ir en base al aumento de la canasta básica, que hay muchos precios por las nubes, pero también que esa preocupación se extrapole con la situación que hay actualmente con la base del partido. O sea, es un conjunto de cosas. Entonces, sin darse cuenta, yo creo que se está armando una bola de nieve, Omar. Mira, el partido y el gobierno están haciendo esfuerzos sobrenaturales para tratar de complacer a quienes lo llevaron al poder. Yo creo que es un deber moral, político, de cada dirigente político en diferentes demarcaciones del país, hablarle a la base del partido si es que tienen alguna información del gobierno central y llamar a la unidad, porque de la forma en que las cosas se están convirtiendo, parece que hay un deterioro entre la comunicación entre la base, el partido y el gobierno. Esa es una situación altamente peligrosa. Nosotros dimos una iniciativa tratando de unificar en el área donde nosotros estamos designados. Yo espero que eso se extrapole a nivel nacional y por lo menos se le lleve un mensaje de aliento a cada dirigente político o de esperanza, si no hay una solución inmediata, pero deben hablar con la dirección en cada demarcación para ver si se les busca un bajadero a tan difícil situación, Oscar. Así mismo es. Por otro lado, siguen quejas, precio de la canasta familiar. El alto precio de los productos de la canasta básica mantiene el grito a las amas de casas de diversos sectores de la capital y aquellas que se abastecían esta mañana en los mercados. Aseguran que en el relanzamiento de las bodegas móviles no han adquirido los alimentos a menor precio, debido a que no han pasado por villas agrícolas y otros sectores aledaños, además de que desconocen cuál es su ruta. Yo cobré ahora y tuve que tirarme para mi mercado a rendir los chelitos, porque ya tú sabes, el sueldo está, los precios arriba y el sueldo abajo. Está todo por la nube, todo. Los supermercados es lo que está más peligroso todavía. Los vendedores de los mercados indicaron también que en el caso de productos como el pollo han presentado rebajas de hasta 4 pesos. Indicaron también que por una disminución en las ventas de sus locales han bajado aún más su precio. Él no ha bajado lo que ha tenido que bajar, porque él ha bajado como 4 pesos y uno ha tenido que bajarle 10. Porque la gente no se está consumiendo casi menos el pollo. Por lo que a 62 hay más de beneficio poco, pero se puede mantener. Aquí nunca estaba ese precio. Aquí nunca ha pasado a 70. El gobierno lanzó las bodegas móviles con productos de la canasta familiar a menor precio con el objetivo de lograr la estabilidad. En ellas, alimentos como la unidad de pollo congelado cuesta 125 pesos, el cartón de huevos a 175. Para este día, las bodegas móviles de Inespre se encuentran en las provincias de la región sur. Los moradores de las barriadas esperan que los precios de los productos de la canasta familiar se normalicen a la brevedad para poder rendir sus ingresos. Bueno, señores, la cosa se está complicando, Oscar. El gas a 130, el pollo a 80. El cerdo me parece que está entre 100 y 110. Y los salarios siguen iguales. ¿Qué salida tú le ves a la situación? Porque es cierto que estamos en medio de una pandemia que ha provocado una crisis económica con consecuencias desastrosas. Y aparte de todos estos problemas, entonces tenemos una inconformidad por falta de empleo de parte de la base. Yo no sé, ayúdame a pensar qué tú crees que podemos hacer. No, pero el gobierno ha ido dando grandes pasos ya, poco a poco. Lo que sucede es que hay que darle un poco de tiempo a que las cosas se vayan desarrollando. Por ejemplo, a través de Inespre y de Agricultura, ese acuerdo con los agricultores, con los productores avícolas, de esas 4 millones de libras que se estarán comprando, van a tener pollo a 35 y a 37 la libra en Inespre y en Agricultura.
Pero de igual forma esa inyección a través de la MIPYME, de inyectar 2.500 millones de pesos para dinamizar un poquito la economía, y ese encuentro que tuvo Pedro Brache con el viceministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, buscando paliar esta inflación para que de alguna forma u otra esos precios de la canasta básica que se han ido disparando, como tú mencionas, que el pasaje se llevó de 30 a 35, el gas está en 130, el pan está a 7 pesos, creo que ya está. A 10. A 10 en la panadería, 7 en los colmados, pero todo eso poco a poco, estamos en una pandemia, la prima se ha disparado, la inflación, y tú dices que los salarios siguen igual. Sí, aquel que todavía puede preservar un trabajo, porque también han desaparecido casi 200.000 plazas de trabajo producto de la pandemia. Es una situación difícil, es un reto que tiene el gobierno de Luis Abinader. Recibió un país golpeado, una crisis sanitaria, y va a ser muy cuesta arriba, pero con el esfuerzo, con los recortes, con la recaudación poco a poco, yo creo que esto debe ir subsanándose entre marzo y abril, Dios mediante. Mira, yo tengo la esperanza, igual que tú, de que eso sea así, pero mi posición es la siguiente. Toda esta situación es heredada Correcto. producto de la corrupción pasada, ¿verdad? Claro, tiene que ver bastante. Ligándose con una crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica. Sí. Entonces, mi opinión personal, yo entiendo que el presidente de la República, la Procuraduría General de la República, debería visualizar y buscar los responsables de esta situación económica, porque esto no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, esto surgió porque se lo robaron, esto surgió porque hubieron personas que en vez de ser servidor público se convirtieron en vulgares ladrones y que andan como Pedro por su casa, y que yo veo que ahora mismo, si bien es cierto que la Procuraduría jaló por los pelos a la Operación Antipulpo, siempre he reiterado que aquí hay personas que son más conocidos en actos de corrupción que ni siquiera han sido llamados. Y una forma de tú tranquilizar la sociedad e inyectarle a la economía es quitándole el dinero a los que se lo robaron. Porque nosotros no podemos ahora seguir endeudándonos porque un grupo de ladrones se lo llevó todo y forman parte prácticamente del sistema. Pero mientras llegan los otros, que comience con eso que tú mencionas, de la operación Antipulpo. Bueno, que tengan un acercamiento, algún tipo de acuerdo. Pero el 50%, el 60%. Es lo que yo reitero. Fíjate el gran problema que tenemos. Procurador siempre ha sido nombrado por el presidente de la República. Bueno, el presidente nuestro vino con una filosofía diferente, creyendo en una Procuraduría independiente. Si la Procuraduría dependiera de una orden del Ejecutivo, el Ejecutivo pudiera sentarse a decir, persígueme a los que se robaron el dinero del pueblo. Quítale, no puede hacerlo ahora, porque ahora no lo puede hacer porque es independiente. Y el que es independiente hace lo que él entiende que es correcto. Y no siempre lo que yo entiendo que es correcto es lo más correcto. Yo puedo tener una visión, pero la realidad puede ser otra. Ahora mismo no es un secreto y hay una inconformidad a nivel nacional en cuanto a la persecución de la corrupción, Oscar. Porque aquí hay un sinnúmero de personas que son sonoros. Y si el gobierno entiende que desconoce quiénes son, nosotros somos abogados de ejercicio. Yo te puedo mencionar todo el que se ha robado el dinero del pueblo, que la gente lo sabe. Nosotros solamente tenemos que hacerle una auditoría a cada funcionario público, Carl. Pedí a través de la Superintendencia de Bancos que lo pueda hacer la Procuraduría, y hay instituciones que la Procuraduría la conoce y que fueron creadas para perseguir el lavado de activos, y ver la persona que de manera descarada tienen 800 y 1.000 millones de pesos y hasta 3.000 millones de pesos. Entonces, mientras un pueblo se muere de hambre, el que se robó el dinero del pueblo, el que se robó la educación de un niño, está disfrutando allí campante y sonante. Y la Procuraduría, que tiene un trabajo fuerte por hacer, pero no ha dado paso a eso. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo
se ha dado una publicidad inmensa con el caso de Argelis Contreras, ¿verdad? Es cierto, yo fui uno de los que denuncié aquí que fue un crimen sin precedente en la historia y fue un crimen de Estado la muerte de Junior Ramírez, que dicho sea de paso era mi vecino. Pero ahora han querido poner el caso de Argelis como que es una cosa del otro mundo. Solamente hay que perseguir a los autores materiales, que el gobierno sabe quién es y que la Procuraduría sabe quién es y que no necesitábamos a Argelis para nosotros perseguir a esa persona, porque el hermano de Junior presentó prueba a la Procuraduría y al fiscal del distrito de ese entonces, que vienen siendo parte de lo que están en la actualidad ahora, y dijo cómo mataron a su hermano, quiénes lo mataron y quiénes financiaron la muerte de su hermano. Entonces ahora queremos presentar como un caso estrella de que trajimos en extradición a Argelis. No, aquí hay ladrones que hay que irlo a buscar, no es a Nueva York, que están en su casa. Y que lo sabe el presidente, y lo sabe el procurador, y lo sabe el ministro de Interior y Policía, y lo sabe el ministro de Cultura, lo sabemos nosotros, y lo sabe el pueblo. Entonces, ¿por qué no cogemos y nos alivianamos la carga con todo lo que se llevaron de este país? Gente que agarró dinero del erario público, hizo lo que le dio la gana. Ahí están los videos en la televisión de personas que hablaban y amenazaban, y hacían y deshacían. Entonces, ¿qué tan difícil es perseguir la corrupción? ¿Por qué tenemos que hacer un escándalo con Argelis? Bueno, está bien, vino, vamos a investigarlo, está bien, es el deber de la Procuraduría, interróguenlo y averigüen quiénes están, pero ustedes saben quiénes están, quiénes participaron en eso y cómo lo hicieron y cómo mataron a Junior. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa investigación no es desde ahora. Y muchos de los fiscales que hoy en día forman parte de la Procuraduría, en esa oportunidad, ¿sabían de esa investigación? Porque yo vi al magistrado Camacho decir que nunca se pidió en extradición a Argelis cuando Jan Alain era procurador, pero ahí había muchas personas que trabajaban en la Procuraduría y que sabían eso. Entonces, si sabían que no se pidió en extradición y sabían quiénes lo hicieron porque hicieron la investigación, es fácil jalar a la persona involucrada en ese tema y no tratar de poner esto como que esto es una cosa del otro mundo. Aquí hay cosas mucho más graves que ese caso, porque ese es un caso conocido, que se sabe quiénes son los culpables. El hermano de Junior Ramírez es un abogado y lo ha denunciado y no le han hecho caso, al contrario. Le desestimaban todos los pedimentos que hacía en ese momento en la provincia. Ahora vamos, que llegó Argelis, bueno, gran cosa. Lo que pueda decir Argelis hace tiempo que lo sabemos nosotros. Yo quiero que se hable de lo que se llevaron, de lo que se robaron, de lo que ha creado esta crisis económica. Porque sí estamos en medio de una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica más cruda. Pero tenemos una crisis económica producto de todo ese robo y ese desfalco. Entonces ya es hora de que los ministros sean responsables y los procuradores sean responsables y de que el presidente reclame. Pues yo veo que el presidente tiene el mejor deseo y la mejor voluntad. Sí, pero vamos a empezar. La justicia no puede ser parcial. La justicia no se le puede aplicar a dos cuando hay 10 o hay 15 o hay 20. Mira, Omar, yo sé que te genera impotencia y te genera preocupación a la vez cuando hablamos de esta Procuraduría independiente y que de alguna forma u otra tú dices, bueno, el Ejecutivo no puede bajar una orden entonces de que se recupere el patrimonio robado. Bueno, pero dentro de toda esta desesperanza creo que hay un poquito de esperanza, porque el presidente en su decreto 2221 designó una comisión y unas firmas de abogados para actuar en la recuperación de ese patrimonio robado. O sea que ya no hay que depender únicamente de la Procuraduría. La Procuraduría somete, y ahí hay un grupo que está sometido a la justicia en la corrupción antipulpo, que sigue el curso, y entonces este grupo de abogados, que fue contratado por el Poder Ejecutivo y que fue designado mediante decreto, entonces tendrá la responsabilidad de conseguir ese patrimonio que fue robado. Y así tú le quitas un poquito la presión de alguna forma u otra a esa Procuraduría independiente, que ya buscó, investigó, sometió, puso a disposición de la justicia y que sea ahora esta firmas de abogados que fueron seleccionadas a esa recuperación del patrimonio. Mira, yo no estoy cuestionando a la Procuraduría Independiente. Estamos de acuerdo. En ningún momento yo he hecho ese cuestionamiento.
Yo me pregunto, ¿por qué si sabemos quién se robó el patrimonio, no actuamos? Ahora tú me dices que se designó varios abogados o varias firmas de abogados. Correcto. Hay que ver si esas firmas de abogados tienen el valor y el coraje de enfrentar ese poder económico, porque no es lo mismo cuando un procurador te persigue, que tiene el derecho de perseguirte, someterte, lograr una condena, y cuando adquiere una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pueda sacar eso para atrás. No es igual una firma de abogados que va a hacer un reclamo a una procuraduría que persigue, porque una cosa es que yo te reclamo y otra es que a mí me pongan una coerción para que yo responda ante los tribunales por lo que yo me robé. ¿Y tú conoces a Jorge Luis Polanco Rodríguez? Claro que yo conozco a Ese es el coordinador de esa comisión. Jorge Luis Polanco, un excelente abogado. Pero ese gran trabajo por hacer. Un excelente, y dicho sea de paso, un gran amigo. Lo que yo te pregunto es, ese grupo y esa firma de abogados va en coordinación con la Procuraduría para que la Procuraduría diga, estos son, persíguelo, porque ¿quién tiene que perseguir a la Procuraduría? Depende del resultado que pueda obtener la Procuraduría. La investigación que haga la Procuraduría para encargarlo a ellos, a darle curso a eso, como si fueran como auxiliar de la justicia. Si no hay culpable no se puede. Pero no hay manera, si no te condeno, no hay forma que yo pueda quitarte nada. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con más. Un funcionario que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Mira, Oscar, tú ves que tú haces mención de que se designó varias firmas de abogados para perseguir los bienes y reclamarlo, ¿verdad? Para que vuelvan al erario público. Y yo digo que lo primero que hay que hacer es que si tú sabes, el Procurador General de la República, doña Miriam, a la que yo quiero mucho, Jenny Berenice, a la que entiendo que es excelente como procuradora adjunta. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de una persona que no le han pagado un centavo, que no es parte de una firma de abogados, que es un excelente abogado y político y que tiene el valor y el coraje de hacer una denuncia, que es Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara solicita investigar construcción de las cárceles en la pasada gestión y acusa a Yanalay. A la Procuraduría. Ayer yo solicité un tema que tiene que ver con la construcción de las cárceles. Con ustedes se enteran lo que pasaba con las comidas de los presos. Eso no tiene nombre. ¿Qué pasaba? Bueno, el último lote era de 935 millones de pesos en 5 compañías, que ojalá ustedes averigüen quiénes son los dueños de la compañía. ¿Y quiénes son? Eso es la otra etapa. Yo deposité respecto al tema de la construcción. Ahí está. Ahora, cuando venga la etapa de los alimentos, eso no tiene mamacita. Un adelanto, doctor. No, vamos a esperar la construcción primero. Esa parte, bueno, 3 compañías. Desde el año 2001 había un poder que le asignaba a una compañía la responsabilidad de construir las cárceles, que se comenzó con el modelo carcelario en San Luis
Palabé y Mano Guayabo. Y eso de forma taumatúrgica fue trasladado y terminó casi en 250 millones de dólares. La investigación va a una responsabilidad. Ahora, yo fui responsable y lo llevé. Y no importa el color de partido, jerarquía social, que se haga la investigación. Porque en este país, señores, 250 millones de dólares son 14 mil millones de pesos. No importa quién caiga. Caiga quien caiga. Vamos a asumir la responsabilidad. Si una compañía de construcción hizo la cosa correctamente, no hay inconveniente. No hay inconveniente porque construyen. Ahora, si no hay transparencia, habrá consecuencias. Ahora, eso se hizo durante la gestión de Jean Alain Rodríguez. Usted lo sabe. Mira, a eso yo me refiero. Fíjate de qué manera responsable Guido Gómez Mazara va a la Procuraduría, deposita pruebas de construcciones de cárceles donde hay corrupción, pero no han llamado a nadie. ¿Tú sabes a qué se debe eso? A que el procurador es independiente. Y como tú eres independiente, tú no quieres ahora mismo, tú vas a actuar... Es selectivo entonces el cosa. No. Él va a actuar en base a lo que él entiende que es lo correcto. Y el presidente ya no puede bajarle línea porque creó esa independencia. Fíjate, cuando un presidente que tiene la prerrogativa de elegir en todos los países del mundo, en todos los países, búscame una sociedad en el mundo, Estados Unidos, ¿quién nombra el fiscal general? Presidente. Pero tú sabes por qué lo nombra, porque puede llamarlo y decir, siéntese ahí, claro. Investígueme a fulano, a fulano y a fulano. Yo siempre respeté, pero no estuve de acuerdo en lo que el presidente Luis Abinader llamaba Procuraduría Independiente, porque miren un ejemplo claro. Aquí sabemos todo el que se robó el país. Y si lo sé yo, y lo sabe tú, y lo sabe el camarógrafo, y lo sabe el director, lo tiene que saber el procurador. Y el presidente. Y el presidente. Pero ahora yo designo una persona, para que esa persona designe un grupo de 7, pero el presidente tiene 7 que son de él. ¿Tú sabes lo que significa? Que si 7 son de la Procuraduría y 7 son del presidente de la República, aunque él nombrara esa independencia, él tiene derecho de llamar a sus 7 y decir, ¿qué ha pasado? Te voy a poner un ejemplo, para no mencionarte a Camacho, que yo siempre te digo que por qué no se ha llamado solamente para que visite la Procuraduría al expresidente de la Cámara de Diputados, sí, que declaró 3.000 millones y que nunca dio declaración jurada. Toma otro ejemplo en este momento, que no sea Camacho, toma otro ejemplo. Bueno, vamos a poner un funcionario sonoro, José Ramón Peralta, por ejemplo, que yo no estoy diciendo que es corrupto, pero si tú quieres aclarar cosas que tú no entiendes y que pasaron bajo esa administración, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estuvo José Ramón Peralta? ¿Cómo que dónde estuvo? Sí, ¿cuál fue el cargo de José Ramón Peralta? Viceministro administrativo de la presidencia. ¿Quiere decir que la presidencia sabe todo lo que pasó ahí? Claro que debe saberlo de primera mano. ¿O sabe o no sabe? Claro que sí. Entonces, si no han hecho nada, hay 2 razones. Deberían hablar de que él es un hombre serio, José Ramón Peralta. Si no pasó nada. Y si pasó algo, deberían llamarlo para cuestionarlo. Es a lo que yo me refiero. Eso es un ejemplo en la presidencia. Pero bueno, vamos a buscar el ministro de Obras Públicas. ¿Quién era el ministro de Obras Públicas? Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia, sí, por el PLD. Sí. Bueno, a Gonzalo Castillo, el rumor público no decía que Gonzalo hacía y deshacía en Obras Públicas. Rumor no, lo sometieron por el tema del asfalto, llegó a cuestionarse la querella y todo. Ok, bueno, ya del rumor pasamos a una acusación. ¿Tú has visto alguna vez que han llamado a Gonzalo Castillo ahora? La Procuraduría Independiente. Ya Pimentel Caré lo hizo. Bueno, Pimentel Caré, que el presidente Danilo Medina en su momento lo que hizo fue quitarlo, no someterlo. Lo acusaban de corrupción. Lo ha llamado la Procuraduría a cuestionar a Pimentel Caré. Óigame, yo no sé, yo no tengo nada contra ninguna de esas personas, ni estoy diciendo que esas personas son corruptos. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos una Procuraduría Independiente, que es cierto. Llamamos al hermano del presidente Danilo Medina. Entonces, ¿cuál es la intención? Yo te pregunto. ¿Es más sonoro porque es hermano del presidente saliente? ¿O nos estamos manejando porque vamos a desbaratar al PLD
porque era el partido de gobierno. Tal vez tenían pruebas más contundentes con ellos y no con los otros. ¿Cómo fue? Tal vez tenían pruebas más contundentes para perseguirlo que los otros que se han mencionado. Mira, llamaron al hermano de Cándida Montilla, de Medina. Está en investigación. Lo llamaron, ¿verdad? Sí, claro. En una investigación. Pero yo te hago una pregunta, Oscar Corniel. ¿Alguna vez tú oíste hablar del hermano de doña Cándida en los quehaceres políticos de los 8 años del gobierno? ¿Escuchaste tú su nombre mencionar? Políticamente no. Políticamente no. Quiere decir, pon que él sea o el que tenga más pruebas de corrupción, debería ser sometido, si tuvieran toda esa prueba. Pero yo digo, ¿por qué están llamando personas que son prácticamente desconocidos cuando hay personas que todo el mundo sabe lo que hizo? Quizás yo, al ser un abogado de ejercicio, entiendo, el abogado de ejercicio tiene una visión diferente a los procuradores. El abogado de ejercicio sabe el camino más corto para resolver, porque de lo contrario, nosotros no pudiéramos ganarle caso a la Procuraduría si ellos fueran los que más saben. Quizá por eso que tú dices que el gobierno seleccionó firma de abogados, ¿no? Sí, en la parte civil. Porque confiaba más en los abogados que en la Procuraduría. No, ellos querían enfocar la recuperación del patrimonio para que no se desvirtuara el seguimiento del Poder Judicial con la recuperación del patrimonio, y tú sabes lo que se maneja por ahí. Yo lo que sí le digo al partido de gobierno, y se lo digo con la más sana intención, yo ando en las calles, yo ando en los barrios, y el sentir en la actualidad en cuanto al tema de corrupción no es del agrado de la población. El pueblo está satisfecho con la intención del presidente Luis Abinader y con la gestión que ha hecho el presidente Luis Abinader en estos 5 meses. No, y el lema era, lo queremos preso y que le quiten lo robado. Te digo, porque mira qué pasa, Oscar, todavía no ha surgido una oposición gubernamental, por la pandemia, por lo que tú quieras, no por los 3 meses, porque ya el presidente tiene 6. No es un secreto que la popularidad del presidente es la segunda más grande en América Latina. Está en un 80. Bajó un 10. Está en un 80 actualmente. Bueno, si estaba en un 90 y está en un 80, explícame eso matemáticamente. Bueno. ¿Subió o bajó? No, bajó. Bajó. Bueno, bajó un 10. Está bien, porque tiene notas sobresalientes. Todavía está en 80, pasa con A. Claro. Pasa con A. Con B, pero... Con B. Con B, claro. Sí, con 80, 90 y B. Claro. ¿Verdad? Pero es buena. Pero ahora venimos para la C. Es buena valoración. Sí, es muy buena, pero son 5 meses y el gobierno es 4 años. Lo que te quiero decir es que los huecos se van tapando en el camino y una de las preocupaciones de toda una sociedad y una manera de tú darle tranquilidad a una sociedad, porque mira, si yo me parara aquí y yo dijera a la base del partido, supongamos que yo fuera el vocero del partido, y yo le dijera, miren, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de colocarlo a todos ustedes. Eso hace falta. Pero una de las razones por la cual no lo hemos podido colocar es porque el partido, la administración pasada se robó el dinero. ¿Qué tú crees que va a decir el pueblo? Está bien, eso lo entendemos, pero vamos a coger los ladrones, porque ya la culpa no es de Luis, sino de los que se robaron el dinero. Pero tenemos que ponerle atención a este problema. Yo creo que lo que le hace falta es un vocero al PRM, de poder explicar muchas cosas y de dar cierta información. Si te hicieran esa propuesta, yo creo que tú encajas bien ese perfil. ¿Sería tu vocero del PRM? Digo yo, para llevar la información y que el pueblo tenga esa claridad de manos de una persona que habla claro. Si yo fuera vocero del PRM, y los voceros son independientes, porque vamos a ver el tema de la independencia, hubiera satisfacción entre los PRMistas, pues tú puedes escribir que yo le diría las cosas como son. No, pero tú eres... El vocero del PRM debe seguir una línea de comunicación del partido. Sí, pero una línea de comunicación basada en la verdad, porque si tú me vas a poner a mí de vocero para que yo haga historia y haga cuentos, entonces yo no sería nunca vocero. Yo prefiero ser vocero de los PRMistas desde aquí, pues desde audiencia preliminar. Sigue aquí. ¿Entiendes? Y desearle, sí recomendarle
que tengan un vocero que escuche la línea partidaria. Tú sabes que la gestión de gobierno en general ha tenido buena valoración. Yo estuve viendo esos números. O sea, Luis Abinader hoy en día tiene un 80% de aceptación y David Collado tiene un 78%. Sí, O sea que vamos bastante... No, pero mira qué pasa. Yo no he cuestionado la valoración del gobierno. Yo te he dicho que Luis la ha hecho bien. Estos números, ya que lo tocamos, pero, creo que Paliza tiene un 54. Pero sí, ha bajado pero mucho. todo es paradójico. A ver. David Collado tiene un 78 y Luis tiene un 80. Sí. Porque Luis agarró de la mano a David Collado, lo agarró de la mano, como Hipólito agarró a Luis y lo convirtió en presidente. Porque cuando Luis fue candidato a vicepresidente en el 12 de Hipólito Mejía, prácticamente nadie lo conocía. Todo el mundo conocía a don Rafael Abinader, el padre de Luis, pero políticamente casi nadie conocía a Luis. Entonces, cuando a ti te cogen de la mano, claro que tú creces. Pero ¿y Luis cogió de la mano a Collado? Pero claro, lo ha paseado en el país entero y le ha dado todo el apoyo para el desarrollo del turismo, que yo no lo veo mal. Pero lo que te quiero decir, si tú buscas esa valoración de David Collado con un 78 y Luis con un 80, es porque lo agarraron de la mano. Si Luis le suelta la mano, coge un 42, David. No, pero David salió con un 85 de valoración del ayuntamiento. Pero allí es con trompeta y aquí es con violín, no es lo mismo, ¿no? En el ayuntamiento él hizo un gran trabajo porque él se dedicó en cuerpo y alma y él tomaba decisión propia. Él era su jefe. En turismo no. En turismo él depende del gobierno central. Si no te inyectan vitaminas, no hay energía para caminar. Y eso es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, preocupado por la crisis sanitaria y la situación de que el turismo es una fuente de recaudación. Y se complica ahora más. ¿Me entiendes? Sí, que hay teoría ahí que yo no la comparto, pero la respeto también, que fue lo que te dije de que se venga al país sin hacerse pruebas. Pero yo entiendo también que el presidente quiere proteger a todos sus inversionistas que metieron cientos de millones de dólares en esos resorts atractivos, elegantes, cómodos. Miles de empleos también. Y que crearon fuentes de empleo y el presidente no quiere que se vayan al piso, producto de la pandemia, pero la pandemia también es mundial. Tú ves eso de la MIPYME, eso yo lo veo muy bien, 2.500 millones de pesos, que tú vas a inyectar a la pequeña empresa. Pero si no se levanta la economía, esos cuartos los vamos a dar y se van a perder, porque los negocios, si no producen, no tienen con qué pagar, para que estemos claros. Aquí el problema es dinamizar la economía, y él lo está haciendo bien, pero yo te voy a poner un ejemplo. Pon que de esos 2.500 millones de pesos les den a los restaurantes y no se puede abrir hasta las 12 de la noche. Se lo dieron, fue un regalo que le hicieron. Ahora, hay empresas que tú se lo vas a inyectar. Es como un regalo. Bueno, claro que sí, Oscar, porque si tú vas a inyectar, por ejemplo, los restaurantes, los bares, te voy a poner un ejemplo. Si tú vienes ahora mismo y yo tengo un bar en la ciudad colonial, y yo le digo al presidente, bueno, mire, yo tengo una pequeña empresa, yo necesito un préstamo, que me ayuden, me van a dar, pon que me den 10 millones, 5 millones, o me los presten para el desarrollo. Sí. Pero si el bar tiene que cerrar a las 6 de la tarde, ¿cómo te lo pago? No hay forma. O sea, algo similar como a los 100 millones de los artistas, pero no se puede cantar. Por ejemplo, tú le diste 100 millones a un artista para que no toque, no tiene sentido, porque si tú me vas a tocar virtual, yo bajo un video. Eso es un regalo. Era más fácil esos 100 millones cogerlo y dárselo a los pobres o invertir. ¿Le dieron a los pobres músicos? No, es que ahí no hay un músico pobre de lo que le dieron. Todos los músicos que le dieron son ricos. Ahí hay músicos que le dieron y no sabían que le tocaba. ¿Sabes? No, y hay músicos que le dieron una cosa y recibieron otra. ¿Cómo así? Bueno, que hay músicos que tú lo valores y dices, por ejemplo, Mozart La Para. Yo te voy a hacer ¿cuánto le dieron a Mozart La Para? 3 millones de pesos. ¿Y tú crees que Mozart La Para recibió los 3 millones de pesos? O pero tiene que recibirlo, por eso lo que hace el contrato. No, es que ahí hay artistas, óyeme, pues yo tengo una disquera, ahí hay artistas que salieron y no sabían y que salieron a decir, pero a mí no me llamaron para decirme de eso. Y se cobró por ello. Que reclame que no reciben los 3 millones, entonces. Bueno, pero
Está bien, eso era un regalo que hicieron. Ya, Navideño. Bueno, navideño. No vamos a entrar en eso, porque ahorita se interpreta que estamos atacando Sí, al no es el amigo, tema realmente. al amigo Tony, que no tiene nada que ver. Que tuvo la mejor de las intenciones. Que tuvo las intenciones, pero los 100 millones No, pero es un tema de la asesoría artística, no el pobre Tony, si hay un asesor artístico. Bueno, lo que te digo, mira, Oscar, mira. A veces a mí me tildan de que yo ataco. Yo no ataco, yo soy una persona que lo que quiero es que se entiendan cuando las cosas están bien o cuando están mal. Mira, por ejemplo, todo el que ha hecho campaña, todo dirigente político, sea director, sea ministro o esté en el banco, sabe dónde él hizo campaña, quién tiene necesidad. Porque si yo nombro a Javier, por ejemplo, en ¿cómo se llama donde está Javier aquí? En La Yuca. La Yuca, ¿es que La sí? yuca, sí. Si yo nombro a Javier en La Yuca como encargado político, porque yo dirijo esta zona, pues Javier sabe quiénes tienen necesidad o quiénes no tienen necesidad en su barrio. Claro. Entonces, si yo designo a Javier, estoy ayudando a La Yuca, porque todo el mundo conoce a Javier como un comunitario que si le dan 10 fundas, llegan 7 o llegan 8, ¿verdad? Pero si yo nombro a Juan de los Palotes en La Yuca y se lo lleva todo a su familia, no estoy dando nada. Y yo vengo y me paro aquí, digo, yo di en La Yuca 100 fundas, pero el pueblo dice, no recibimos nada. ¿Por qué? Porque se lo diste a quien no era. Todo el mundo sabe que los dirigentes políticos que trabajaron en área... Mira a Edgar Félix. Comedor económico. Comedor económico. Edgar Félix sabe todo el que tiene miseria, en Lo Alcarrizo, en Pedro Brán, en Palmarejo, en Pantoja, en La Cuava, en La Guayiga. Él sabe porque él fue jefe político de ahí. Pues fue una buena designación, él sabe lo que debe hacer entonces. Pero ahí no ha llegado nada. Es lo que te digo. Entonces, tú dirás, bueno, hay que delegar. Yo no te estoy diciendo que Edgar no ha mandado, ¿eh? Edgar lo ha mandado para la circunscripción 5. Lo que no ha llegado es a su destino. Ah, bueno. Ah, pero ¿por qué? Porque tú debes buscar a los compañeritos que te llevaron a esa posición y trabajaron contigo ahí y que tú sabes que son serios. Porque uno tiene dirigentes políticos que tú sabes. Por ejemplo, tú en la circunscripción 1, yo tuve la oportunidad de acompañarte a ti. Y cuando tú empezabas a sacar dinero, yo me decía, no saques que ahí viene fulano. Y yo te decía, pero ¿qué es lo que pasa? Es que fulano lo coge para él y no se lo da a nadie. Yo prefiero darlo yo. ¿Verdad? Entonces, si tú sabes eso y a Oscar lo nombran ahora en cualquier posición, claro que tú tienes que darle a ese corita que se lo cogía, pero tú no le puedes dar a ese corita más que al que trabajaba. No lo puedes utilizar para que lleve. Para que lleve. Tú le tienes que utilizar para que haga bulla. Porque se va a decir, Oscar es el mejor, ahí viene, y viene de todo. Y después decirle al serio, distribuye tú. Entonces, esa es la función de Edgar. Hoy, ¿tú crees que Chu Vázquez no conoce quiénes son los serios y quiénes son los bandidos? Por eso la gente forma su equipo. El problema es que después que tú te acomodas, es una chulería eso. Entonces, por eso yo digo que hay políticos que son los políticos tradicionales, los historiadores, y hay políticos que son servidores públicos. Eso no llegan a ningún sitio. Sí. Eso no llegan a ningún sitio. Mira, antes que se nos vaya ya el tiempo, creo que estamos en la etapa final. Yo pude ver un encabezado, un título, y eso me creó a mí una situación, una interrogante más bien. No sé si tú me puedes ayudar a aclarar. Sabes que el ministro de Educación, Roberto Furcal, que ha hecho una excelente gestión, hizo contrato con diferentes plataformas televisivas de millones de pesos. Yo pude ver hoy que se anunció que se está evaluando la posibilidad de poder tener las clases semipresencial y presencial. Semipresencial y presencial, o sea, el retorno a clases, semi y full en algunas escuelas. Y yo me pregunto, ¿y qué pasará entonces con el acuerdo que se hizo y el desembolso que se hizo a los canales por el año completo? Bueno, yo te puedo decir que yo tengo este programa y tengo un canal de televisión streamer y a mí no me llamaron ni para semipresencial ni presencial y yo, oye bien, y yo podía aportarlo prácticamente gratuito por el costo. Por eso te digo que la política depende del que haga asiento, toque puerta y sea lambón. Eso sirve para ese tipo de gente. Los que no tienen esa necesidad deberían dedicarse a lo que nos dedicamos tú y yo aquí, a informar a la gente, a ayudar a la gente, a orientar a la gente y no pensar en ese tipo de servicio.
Señores, lamentablemente no hay tiempo para más, pero queremos recordarle, antes de despedir el programa, que el lunes a las 8 de la noche cambia audiencia preliminar. A partir del lunes estaremos de 8 a 9 p.m. Gracias por su atención prestada y será hasta mañana a la misma hora. Feliz resto de la noche. Había una vez un funcionario que el presidente lo nombró de secretario, y comenzó, coge aquí, coge allá, coge